Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un tema muy interesante y misterioso, el caso de Charles de Beaumont, alguien en quien se desconoce su sexo. Considerado por sus contemporáneos como uno de los grandes personajes de la segunda mitad del siglo XVIII, Charles de Beaumont dejó huella en las más altas esferas de la política europea. Su legado tiene un recorrido especialmente singular, a causa de su ambigua y misteriosa sexualidad. Se forjó una brillante reputación como agente, reclutado por Luis XVI, de la organización clandestina Secret du Roi, una red secreta de espías encargada de lidiar en la sombra con los más delicados asuntos de política internacional. Beaumont fue enviado a Rusia con el fin de matar por los intereses de Francia en la corte de la emperatriz Isabel I, pero la única manera de llegar al objetivo y ganarse la confianza de aquella era hacerse pasar por una mujer. Beaumont no tuvo problemas para presentarse ante la emperatriz como doncella, y se ganó su confianza hasta el punto de ser aceptado en el restringido círculo de damas de honor de la monarca. Luis XVI supo reconocer los servicios prestados otorgándole una pensión vitalicia, y en poco tiempo, ya de regreso a Francia, despuntó como capitán de dragones en el transcurso de la Guerra de los 7 años. Por sus méritos militares, Beaumont fue nombrado Caballero de la Orden de San Luis, privilegio restringido solo a los mejores oficiales, convirtiéndose desde entonces en el Caballero d'Eon, título por el que la posteridad lo conoce. Enviado a Londres en calidad de ministro plenipotenciario, d'Eon se convirtió en uno de los políticos más influyentes de la historia. Beaumont se convirtió en un personaje incómodo a ojos del rey, quien decidió retirarle la pensión que le había concedido. d'Eon no se quedó de brazos cruzados ante la afrenta, y no dudó en publicar parte de la comprometida correspondencia oficial mantenida durante ese tiempo con París, amenazando con dar a conocer presuntos secretos, planes de invasión francesa y otros delicados documentos de Secret du Roi. Finalmente, Luis XVI compró el silencio de su antaño diplomático, de cabecera restableciéndole la asignación. La carrera del Caballero d'Eon prosigue con éxito. Vuelve a Rusia, lleva a cabo varias misiones en Europa para Luis XV vestido tanto de hombre como de mujer. Se convierte en capitán de la Legión de Honor y recibe la Cruz de San Luis por su bravura en el combate. Los rumores cesan. Solo un hombre puede dirigir así a las tropas al combate, se piensa. Juana de Arco ha sido olvidada por completo. En 1762, Carlos Genoveva como d'Eon es enviado como secretario de embajada a Londres. Ahí, el caballero desconcierta, sin que las intrigas políticas lo exijan, aparece vestido de hombre o de mujer. Sin darle explicaciones a nadie, a veces habla como mujer. Los londinenses están sorprendidos por este extraño francés, o esta extraña francesa. Surgen las apuestas. Durante 20 años, numerosos ingleses apostaron enormes sumas de dinero sobre el sexo de Carlos Genoveva. En 1771, su monto total alcanza la increíble suma de 1.300.000 libras esterlinas. El rey entonces al antiguo caballero, mandó a no disfrazarse nunca más de hombre, y a conservar su estatus femenino, hasta su muerte. Se pagan las apuestas. El destino de Carlos Genoveva está sellado, en lo sucesivo se llamará Mademoiselle d'Eon. Ahora bien, esta no logra acostumbrarse a su condición. Su sexo la aleja del ejército, de los negocios, de la diplomacia. La inacción le pesa. Luis XV ha muerto y Luis XVI está en el trono. Carlos Genoveva ve ahí la oportunidad de cambiar su situación. En 1777, viaja a Versalles y aparece en la corte con su uniforme de capitana de la Legión de Honor. Le suplica a Luis XVI que le den la libertad de volver a usar su personalidad masculina en vano. El rey y sus ministros Vergennes y Maurepas son inflexibles. El caballero ha abandonado definitivamente el escenario, seguirá siendo Mademoiselle de Fon. Carlos Genoveva vuelve a Londres y poco a poco se acostumbra a su condición femenina. Ya no se viste de hombre. Durante más de 20 años, lleva la vida de una lady respetable, que envejece. La Revolución Francesa y la ejecución del rey no cambian sus costumbres, está resignada. En la corte francesa d'Eon ansiaba regresar a Francia, pero para ello, y debido a las tiranteses con la corte de los últimos años, tuvo que recuperar su identidad femenina. Esa era la insólita condición del rey para poder volver a su país natal. Lo cierto es que hacía ya tiempo que en Londres corrían rumores de que Beaumont era, en realidad, una mujer. Y las condiciones de su retorno a Francia terminaron por dar alas a los rumores. Beaumont aseguró entonces que había nacido mujer, y que así constaba en su acta de nacimiento. A partir de entonces, según lo acordado con el rey,
habría de vestir como tal mientras residiera en Francia, sin por ello renunciar a las insignias que lo distinguían como caballero de la Orden de San Luis. Con la Revolución Francesa, Deon perdió su pensión y hubo de empeñar buena parte de las escasas posesiones que el gobierno no le había confiscado. Poco a poco, fue cayendo en desgracia. De regreso a Londres, la anciana murió en la más absoluta pobreza, el 21 de mayo de 1810, y el misterio acerca de su identidad sexual siguió latente mucho tiempo después de su muerte. Algunos médicos y luego 15 testigos examinan su cuerpo. Es el de un hombre. ¿Por qué un hombre ambicioso, activo, dinámico como Carlos Genoveva Deón aceptó entonces vivir cerca de 40 años haciéndose pasar por mujer? ¿Cómo es posible que en 1774 los médicos hayan declarado que el personaje era una mujer? ¿Qué imperiosa razón de Estado obligó a Luis XVI a negarle absolutamente al caballero el retorno a la vida normal? Finalmente, ¿por qué luego de la desaparición de ambos monarcas Deón no retomó su verdadera personalidad? Mademoiselle Deón, capitana de la Legión de Honor, sigue siendo un enigma. Aquí un dato que investigue, en la web de Casanova y Carlos Genoveva. Casanova, especialista en mujeres, hubo alguno, describe en sus memorias al caballero Carlos Genoveva Deón, con quien tuvo la oportunidad de cenar en Londres en casa de Guerchy, embajador de Francia. Fue en la mesa de este embajador donde conocí al caballero Deón, secretario de embajada que más tarde dio tanto que hablar en Europa. Este caballero Deón era una bella mujer que antes de entrar a la diplomacia había sido abogado y capitán de la Legión de Honor. Sirvió a Luis XV como soldado valeroso y negociador consumado. A pesar de su espíritu ministerial y sus modales de hombre, no necesité ni 15 minutos para reconocer que era una mujer, ya que su voz era demasiado franca para ser una voz de castrado, y su figura demasiado redondeada para ser la de un hombre, sin considerar la falta de barba, que puede ser un defecto dental en un hombre tan bien constituido como cual putera en cuanto al resto.